Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Un gran saludo desde la Fundación Atlas. Vamos a tener un nuevo encuentro para tratar las temáticas que tanto nos preocupan desde la perspectiva de la libertad. Hoy vamos a hablar con Eliana Scialiaba, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. Acá está ingresando Eliana y vamos a sumarla a la conversación. Así podemos preguntarle los temas que nos preocupan de la situación económica argentina. Bueno, hola Ah, Eliana, ahí no te vemos muy bien. ¿ahí me escuchás? Te escuchamos y si no te vemos, sí. Ahí perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué Bueno, tal? felicitaciones, Martín, a toda la Fundación Atlas. Eh, Bueno, Acá estamos ahí hoy con la presentación, un tema complejo, ¿no? sí, sí hay un poquito de delay cuando hablas, pero creo que ahí estaba un poquito mejor que antes. Así que muchísimas Bueno, no gracias te estoy Eliana por escuchando la en este posibilidad momento. de... ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Sí. No te escucho. Ok, ok. Sí, a ver, porque me están escuchando, los demás, a ver si podés modificar algo o desconectar los auriculares. A ver ahora, ¿me escuchás? Hola, hola. No sé si me estás escuchando. Sí, sí, sí. Sé que no. Sí. Eh, bueno, vamos a ver ahora. Bueno. Estábamos hablando con Eliana Scialiaba, estamos economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. Vamos a ver si podemos, tenemos un problema técnico. Vamos a ver ahora si podemos conversar. Eh, Ahí estamos reintentando. Ahora, Sí, te veo, te escucho con un poquito de delay, pero ¿vos me escuchás? perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias Eliana. Ahora sí podemos empezar oficialmente a charlar. Eliana, ya te presenté mientras conversábamos, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, y vamos a hablar sobre el tema de inflación hoy y bueno, millones de preguntas al respecto. Hemos visto las notas que te han realizado en los medios, pero te preguntamos, para empezar, para romper el hielo, ¿cuál es la causa de la inflación en la Argentina? Bueno, causa de la inflación en la Argentina, causa real, exceso de déficit fiscal financiado por la Comisión Monetaria. Separemos siempre causa real de causa que los políticos usan para justificar eh, concentración alcohólica, de tipo de cambio, eh, golpes fiscales y demás. Básicamente, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de el dinero que vale cada vez menos. Si no tendríamos, en lugar de inflación, tendríamos precios de algunos precios. ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo valor. Esto tiene que ver con eso de emisión, o también puede ocurrir muchas veces que por más que se contenga el exceso de emisión por determinada característica, puede haber una caída de demanda de dinero. Digo, esto tiene que ver con niveles de inflación tan altos que la gente huye hacia cualquier bien. Si vemos que la gente está comprando cualquier cosa en cuotas, choqueando dinero porque por compro y aprovecho y lo pago y que lo licúe la inflación. No siempre el exceso de dinero tiene que ver solo con emisión. Por eso vos tenés, por un lado, cuando cortan, cuando el Banco Central dice dejemos de emitir, si la gente ya perdió la confianza, la verdad, lo digo, tenemos que ver bastante temas. Porque muchas veces se olvidan de la parte de que lo que la gente espera también es súper relevante. No es que el Banco Central tiene control total y cuando uno escucha de exceso de dinero, exceso de dinero, cree que el Banco Central deja de emitir. No, una vez que se rompió la
y la gente peso, digo, se complica bastante porque la confianza es como lo más difícil de restaurar. Por eso que históricamente la gente ahorra en dólares. No es una... Sí, sabes que va y viene un poquito el sonido, va y viene un poquito, pero se entiende en general lo que está diciendo. Y te pregunto, a futuro, ¿podemos pensar que la inflación va a bajar, digamos, o tenemos que pensar que es como esa canción de la cancha, el día que la vaca vuele y aquí en Argentina baje la inflación? No, bueno, en el contexto actual no veo como un margen de poder controlar la inflación, más que nada por lo que hablábamos recién, un tema de confianza donde, eh, al menos desde mi visión, no hay forma de, ni cambiando todos los ministros, de que alguien pueda lograrlo, ¿no? Digo, cuando vos ves el presidente diciendo una cosa y después salen sus ministros diciendo otras cosas, digo, como una contradicción tan integrada, no lo veo. Y más viendo cómo se sigue moviendo el tema fiscal, porque vos ves que mes a mes te dicen la recaudación subió, no sé, 60%, 70%, subió por encima de la inflación, pero no te muestran que el gasto subió 80, 90, entonces el déficit que crece mes a mes, tenés cerrado el mercado de deuda, no podés cobrar más impuestos y básicamente es emisión. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver cómo van a ajustar esta emisión a su acuerdo con el Fondo Monetario, porque también se comprometieron en bajar el déficit y en dejar de emitir. Así que es como un gran interrogante, como cuando, esto es una cosa que cuando uno por ahí está en economía lo ve más cuando tenés una ecuación con muchas incógnitas. Bueno, acá sería como medio así, ¿cómo van a resolver todo esto en simultáneo? No sé, porque digo, hay muchas que no las pueden tocar. Y te consulto, en este marco, ¿la culpa de la inflación argentina tiene que ver con la guerra de Ucrania, como han dicho algunos políticos del oficialismo, de la coalición gobernante? No, para nada, o sea, porque si fuera así, todos los países del mundo deberían tener una inflación del 60%. Eh, sí podés tener un cambio en precios relativos, que tiene que ver con la suba, por ejemplo, de lo que es alimentos y combustibles, energía, pero no deberían subir los precios de todas las cosas. ¿Por qué estaría subiendo, no sé, el precio de la vestimenta, la educación, la salud, que son rubros que vos ves que tienen nada que ver con la guerra y suben, no sé, fueron de los que más subieron en los últimos meses? Y también ves todos los países de alrededor que no tienen la inflación que tenemos nosotros. Si te vas 3, 4 meses para atrás ya teníamos esta inflación, entonces tenés este tema discursivo que cuando se pase la guerra va a ser los grupos que quieren ir contra el mercado, los que se encuentran en el mercado, cuando también dicen estas boicot a las empresas que suben los precios. Claramente es un tema también de responsabilidad de los gobiernos. Lo que pasa es que, bueno, es un tema que no se resuelve fácilmente, regenerar la confianza es algo bastante complejo, y el hecho de que los mandatos presidenciales tengan 4 años es como que no te dan mucho margen, si no lo haces el día que entras, no tenés como mucho margen a tener un resultado positivo. Digo, como que el ciclo político está bastante desfasado de lo que es el ciclo económico, y entonces hay bastantes inconvenientes. Por eso, cuando vos vas para atrás, es que la última estabilización de precios fue en un mandato de 6 años, que fue Menem, que pudo comer la segunda hiperinflación, y así todo tuvo tiempo de poner un plan de convertibilidad, hacer converger la inflación. Después, obviamente, cómo terminó es otra cosa, por problemas de implementación de regímenes y demás, o de shock. Pero fíjate que le dio el tiempo político para poder de alguna manera lograrlo. Si no, en 4 años con una elección intermedia a los 2 años es como no te da el tiempo por lo que necesitas para que la gente confíe en lo que estás haciendo. Uh-huh. Y te pregunto también en este sentido, estamos hoy con una elevada inflación, con un dólar atrasado, con lo cual
digamos, es una inflación reprimida, contenida, todavía no real en algún sentido, además de las Sí, tarifas, por ejemplo. la inflación, sacando el tema del tipo de cambio exclusivamente, está súper reprimida porque vos ves que más de, o sea, cada un peso en circulación hay 1,50 de deuda del Banco Central. O sea, si hoy ningún banco quisiera renovarle las LELIQs, automáticamente o sea, se te iría a la inflación 180, sin contar los intereses que tenés que pagar, que son como 52% de la tasa. Así que digo, sin pensar en el dólar, solamente pensando en el concepto de la esterilización, de todo lo que se sacó para mantener. Si a todo eso sumás que todos esos pesos además se van al dólar, ni quiero ponerme a pensar los números, ni me quiero poner a hacer números, pero además, ¿qué pasa? Todos los bancos te dejan de renovar. Digo, es un escenario súper hipotético, pero digo, lo que podría pasar si pasara todo en conjunto. Imagínate además la confianza de la gente, donde se va a cero. Tenés un escenario de una hiperinflación a las puertas del país. Lo que tiene por ahora de bueno, o el margen que todavía tiene, es que el Banco Central, al ser como el banco de bancos, todavía los puede obligar a comprar, a mantenerle las LELIQs. Pero bueno, uno en una crisis de confianza nunca sabe qué puede pasar. Sí, dijiste un concepto muy importante y te pregunto a ver si lo podés explicar un poco más para todo el público, el de cómo la esterilización, digamos, es inflación ¿Sabes que en este contenida, ¿no? momento no te estoy escuchando, Martín? Sí, ¿ahora me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás? A ver. ¿Me estarías escuchando? Yo te veo perfecta. Bueno, a ver. ¿No me escuchás para nada? Bueno, no sé si los demás están escuchando. A ver. ¿Ahora? Hola Eliana, ¿ahora sí? ¿No? Ah, bueno. Muy raro, creo que estamos viviendo un atentado contra la comunicación. Eh, eh, pero bueno, te pregunto por acá abajo, mira. Vuelvo a ingresar. Ahí te escucho bien yo. ¿Me escuchás? Bueno, estábamos hablando con Eliana Cialaba sobre las preguntas de la economía argentina, sobre la inflación, las causas. Vamos a ver si podemos continuar, que hubo un corte en la transmisión. Estamos haciendo distintas preguntas. ¿Ahora me Ahí escuchás? estamos. Te escucho, ¿me escuchás? Ahora sí, no sé qué pasa, que escucho un rato y me quedo sin escucharte. Sí, puede ser la memoria RAM, a lo mejor, sí. Igual es raro Ah, porque nunca suelo tener problemas. Es más, lo estoy usando hasta hace un rato con Zoom y no se cortó en toda la hora y pico que estuve. la falta de inversión, sino en las redes también puede ser. Puede ser, si no también las conexiones de internet, porque lo tengo conectado con el Wi-Fi. Viste que a veces por ahí. Claro, Me llegaste a sí. escuchar hasta lo de inflación, hasta lo del. Te escuché perfecto y te hacía la pregunta si Sí, podías explicar para todo el mundo, digamos, el tema de la esterilización, ¿no? Y sí. cómo la esterilización es una alerta amarilla, es un problema no resuelto, y cómo podría explotar. Bien, bueno, el mecanismo de esterilización es, como hablábamos, como comentábamos al inicio, el Banco Central emite dinero y a través de este mecanismo que llamamos esterilización, lo que puede hacer cuando ve que la gente no quiere el dinero, porque claramente decíamos quiere o bienes o dólares, de alguna manera trata de sacar el excedente que hay en circulación a través de colocación de bonos. Entonces, esto que probablemente escuchamos como esterilización o que seguramente se conoce más con el nombre de las LELIQs, que es como más lo mencionan en los medios, lo que hace el Banco Central es vende a los bancos LELIQs para sacar el exceso de dinero de la calle. Por eso, antes decía, si con la cantidad de pesos que hay, tenemos la inflación que tenemos, hay que tener en cuenta que hay como 5.000 millones
del ELIX por 3.500 millones de pesos. Además, cada uno de esas, por cada LELIC que el Banco Central emite, toma una deuda contra los bancos y está pagando una tasa del 52%. Por eso yo decía que es como una alerta. Es más, estuve haciendo las cuentas y cuando asumió Alberto Fernández había 67 centavos de deuda por cada peso, hoy hay 1,50 peso de deuda por cada peso, o sea, como que se triplicó la deuda por peso. Está bien, en el medio pasó la pandemia, bueno, como todas las cosas, ¿viste? La pandemia, la guerra, pero vos ves que no hay ningún mecanismo para, de alguna manera, corregir este desequilibrio. Clarísimo, clarísimo. Y te pregunto para terminar tu opinión sobre soluciones posibles. Dolarización, volver a la convertibilidad, otras alternativas. Bueno, yo soy más de las otras alternativas, no soy tan... el problema que tiene la convertibilidad es el tema de que perdés la política monetaria y que así como cuando hay shocks positivos podés entrar en la senda de crecimiento, te puede pasar lo que le pasó a Argentina, que en 5 años te comes 5 shocks negativos y no te queda otra que devaluar y terminar como terminamos en el 2001. Digo, en parte no es exclusivamente culpa de la convertibilidad, sino que también hay factores externos. La dolarización ya me parece demasiado extremo. A mí, la idea que me gusta es la de banca central independiente, la de metas de inflación. ¿Cuál es el problema que veo sobre eso? Trabajando en temas de metas de inflación, lo estudio desde que comenzó, trabajé bastante sobre el tema. ¿No ves que desde el año 1991, la primera vez que se implementan metas de inflación en países en desarrollo? Porque no estamos hablando de políticas que se aplican en países desarrollados, estamos hablando de países con estructuras como las nuestras. La única vez que falló fue cuando lo quisieron poner en Argentina. Cuando Sturzenegger pone metas de inflación en Argentina. Y todo tiene que ver con el tema de confianza. Venía bajando la inflación hasta que tenés una intervención de lo que es el Poder Ejecutivo en el Banco Central. Que todos recuerdan la famosa conferencia del 28 de diciembre con Marcos Peña diciendo hay que mover la tasa para el otro lado. Y también un tema de descoordinación de políticas. Entonces digo, chocamos la última opción que nos quedaba. Entonces, el problema que veo en estas opciones alternativas, que me parecen que son las mejores, tiene que ver con un problema ya no ni de política económica, tiene más que ver con un tema de institucionalidad, de que acá como que no hay reglas. Entonces, vos haces un banco central independiente y nada te garantiza que a los 2, 3 años venga otro y te rompa todo. Entonces digo, es como una tarea como bastante complicada de llevar adelante, digo. Y no es solamente una cuestión monetaria, digo, necesitas reformar un montón de otras cosas que acompañen, porque si vos dolarizás, pero seguís teniendo déficit fiscal, ¿con qué lo financiás? Dolarizás, pero seguís jubilando gente que nunca aportó, ¿con qué lo pagás? Digo, ¿de dónde sacás los dólares? Mismo convertibilidad o con cualquier esquema monetario que pongas, el esquema monetario por sí solo no funciona. La convertibilidad en un inicio, ¿por qué funcionó? Porque privatizaste toda la empresa privada y te sacaste un montón de déficit de encima. ¿Por qué después termina de funcionar? Porque otra vez el gasto empieza a subir por encima de los ingresos. Entonces creo que es una discusión, la inflación, un poco más allá de lo monetario, donde por ahí uno siempre concentra más el punto en el corto plazo y pensar como un plan integral y sin olvidarnos que atrás hay gente, entonces no podemos decir, bueno, vamos a cortar todo. Digo, es un tema para trabajarlo técnicamente bien y creo que es necesaria una respuesta bastante seria y consciente y bueno, no te tiraría números así al azar porque me parece que es un tema que hay mucho para trabajar. Nosotros hacemos muchos trabajos sobre esto y vamos trabajando en distintas partes, pero bueno, siempre tratando de mantener lo que llamamos como en economía llamamos el equilibrio general, es
trabajar como economistas, pero acá como que disiento un poco de los economistas académicos, aunque tengo mi pata también académica, no olvidarnos que no son solamente ecuaciones y números, sino que detrás hay gente, digo. Entonces, ver la mejor opción posible, pero obviamente sin descuidar toda la parte de las necesidades reales. Digo, me parece que eso es un poco a veces lo que falta a los técnicos, estrictamente técnicos en los ministerios y demás. No, totalmente, ¿no? Y a veces, para ir cerrando, también el tema de la dolarización como un cinturón gástrico para un adicto a comer de más de lo que necesita y no ver las causas reales que lo llevan, psicológicas, por ejemplo, que lo llevan a ingerir más de la energía que requiere para su vida diaria, por ejemplo, y acumular superávits, en este caso de una persona, ¿no? Pero, pero en el caso del estado es déficit, ¿no? De las cuentas, de los ingresos fiscales y demás. Así que bueno, Eliana, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Vamos a seguir hablando. Gracias por esclarecer la visión respecto de la situación argentina, la inflación, cómo resolver, las alternativas. Y bueno, agradecemos a todos los presentes y esta entrevista va a estar en segundo ya disponible en Instagram, Yando Live, y en un ratito en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. De vuelta, Eliana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la Nos vemos. invitación y bueno, estamos en contacto y quedo a la disposición para lo que quieran conversar. Gracias. Hasta luego. Chao.